Hola, muy buenos días. Antes de empezar con este pequeño estudio, les quiero hacer una pregunta. ¿Te gusta vivir engañada o engañado? Hay muchas personas que desgraciadamente, pues sí les gusta. En cuestión de la salvación, en cuestión de las cosas espirituales, es preferible conocer la verdad, porque entonces sabremos cómo prepararnos. Hoy hablaremos, y antes de empezar, les quiero decir. Hay personas que la gran mayoría del mundo cristiano piensan o creen que cuando una persona es buena y muere se va al cielo. Y eso es falso, falso, falso. Eso es una mentira que Satanás ha infundido en las mentes de los seres humanos para que no conozcan a Dios, para que no conozcan la verdad y para que se pierdan, porque Él tiene por seguro que Él ya está perdido. Es cuestión de tiempo para que Dios lo destruya. Entonces, Él lo que quiere es llevarse a la gran mayoría del mundo a pagar las consecuencias que Él mismo pagará. La desobediencia nos lleva a la perdición eterna. Y hoy hablaremos acerca de eso. ¿La gente buena se va al cielo? ¿O qué hay que hacer para ir al cielo? Vamos a leer primeramente Marcos 10:18, donde dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ninguno hay bueno, solamente Dios. Para conocer qué significa o qué quiere decir bueno, tendremos que conocer la Biblia, porque ante nuestra propia opinión hay seres buenos y seres malos, pero ante los ojos de Dios, ningún ser humano que vive en esta tierra, en este planeta, es bueno. Necesitamos del Espíritu de Dios para que Él nos vaya transformando en seres buenos. Entonces aquí Cristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay buenos, solamente uno, y ese es Dios. Así que, primeramente, no hay gente buena. Hay gente que dispone el corazón para que Dios lo transforme en bueno. Cuando una persona hace algo, si lo queremos llamar bueno, es porque viene de Dios, porque Dios es el dador de todo. Y cuando una persona obra de manera correcta, esa bondad que da viene de Dios, es un reflejo de Dios. Así que como humanos sin Dios no somos nada, somos polvo y no hay ninguno bueno, como dijo Jesucristo. Vamos a leer Juan 6:38. Juan 6:38. Fíjense lo importante que es conocer la Biblia, porque así no nos engañaremos y buscaremos hacer lo correcto siempre, buscando al Señor, porque esa es la única salida. Aquí en este mundo hay dos salidas: o sales por la puerta, más bien entras al cielo por la puerta que es Cristo Jesús, o directamente irás a ser destruido. Vamos a leer Juan 6:38, dice: porque aquí dice Jesucristo literalmente: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Fíjense lo que dice Jesucristo. Él vino a decirnos, a ponernos el ejemplo de cómo ser salvos. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién le envió? Pues su Padre, Dios Padre. Así que ni Jesucristo, siendo hijo de Dios, hizo su propia voluntad, hizo la voluntad de su Padre. Y solamente aquellos que hagamos la voluntad de Dios Padre, entonces seremos salvos. No por ser buenos, no por nuestros propios méritos, sino porque Cristo murió por nosotros para darnos la oportunidad de ser transformados para ser buenos y entonces ir al cielo. Porque en el cielo no entrará nadie que no haya sido transformado. Entonces vamos a leer primera de Juan 5:3. Y es preferible conocer la verdad que vivir en el engaño, porque si nos quedamos en el engaño por no querer conocer a Dios, nos perderemos. Primera de Juan 5:3. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que guardemos sus mandamientos.
Y dice que sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir, de obedecer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros disponemos nuestra vida para que el Espíritu de Dios nos santifique, entonces por medio de ese poder es que obedecemos la ley de Dios, los mandamientos. No los podemos guardar, obedecer por nuestra propia cuenta. Necesitamos a Dios para poder obedecer esa ley. Así que dice el Señor que cuál es su voluntad, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de llevar u obedecer. Es con el poder de Dios que lo podemos lograr. Mateo 7:21. Parece fácil la cuestión de la salvación y preferimos creer que cuando muramos nos vamos a ir directamente al cielo por ser buenas personas. Y nada que ver con lo que Dios dice. Para Dios nosotros tenemos que primeramente conocerle, para entender, comprender y darnos cuenta que no es tan sencillo. El cielo es un lugar tan santo y tan puro. Cuando digo santo estoy hablando apartado del pecado, apartado del mal. Muchas personas piensan que la palabra santo es que está uno aburrido, sentado, no quiebra un plato, está ahí como modosito, sin hacer nada. No, la palabra santo significa apartado del mal, apartado del pecado. Entonces en el cielo no hay pecado, y ninguna persona que no quiera dejar de pecar podrá ir al cielo. Hay que dejar de pecar. ¿Y cómo podemos hacer eso? Permitiendo que el Espíritu de Dios nos santifique, o sea, nos aparte, y cumpliendo la voluntad del Señor, que es guardar sus mandamientos. Juan 14:23, Mateo 7:21. Así que es preferible conocer la verdad y no hacer como que no pasa nada y soy bueno y cuando me muera me voy al cielo. Conocí a alguna persona, hace muchísimos años, conocí a una persona que dijo, y me llamó la atención esa frase que dijo, pero que hoy conozco. Cuando la escuché, simplemente la escuché y ya, nunca le cuestioné ni quedó en mi mente, simplemente pues ahí quedó en el recuerdo. Y ella dijo, yo voy a ir directamente al cielo porque siempre que miro a una persona le doy algo, le doy una moneda, siempre que veo a una persona le doy un taquito, y eso es falso, esos son propios méritos, méritos propios, esos son obras humanas. Y no es así como podemos ir al cielo. Tenemos que ser transformados para obedecer la ley de Dios, y la ley de Dios nos lleva a hacer eso, ser bondadoso con las personas. Pero tenemos que conocer a Dios primero, porque la bondad del ser humano no es la bondad de Dios. La bondad de Dios, el amor de Dios viene por medio de su Espíritu, y toda aquella persona que permita ser transformada conocerá a Dios y conocerá la verdadera bondad, esa que no presume de dar, sino la que el corazón da por amor a Dios y amor al ser humano. Mateo 7:21 dice, muchos me dirán en aquel día, fíjense lo peligroso que es no conocer la voluntad de Dios. Ya les dije, la voluntad de Dios es obedecer sus mandamientos. Y miren lo peligroso de ignorar la palabra de Dios. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe qué quiere decir? Porque tú podrás decir, yo no soy malo. Pero ¿sabes qué quiere decir en el original, en el hebreo, en el griego, en el arameo? No sé, Mateo no sé en qué se habrá escrito. Supongo que en el arameo, no lo sé, pero aquí dice, en el original dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y digo que en el arameo porque Cristo hablaba el arameo, entonces sí es en el arameo. Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben qué quiere decir en el arameo, en el original? Hacedores de maldad significa transgredores de mi ley, desobedientes de los mandamientos. Eso es lo que quiere decir hacedores de maldad, porque cuando no obedecemos la ley de Dios estamos haciendo todo lo contrario a la ley de Dios, o sea, desobedeciendo. ¿Y de dónde viene la desobediencia? De Satanás. Así que es muy importante conocer la palabra de Dios para entender que no porque digamos que somos buenos iremos al cielo. Eso no basta. Hay que ser transformados. Juan 14:23.
Cuando uno va al original, que no les digo que conozco sobre los idiomas, eso porque no, eso es falso. Pero yendo aprendiendo desde que Dios me llamó, algunas palabras que sé lo que significan, y hago apuntes y siempre trato pues, de escribir lo que voy aprendiendo. Pero no solo por eso, porque solamente uno puede conocer intelectualmente. Necesitamos el Espíritu de Dios para tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios, porque yo te podría estar mintiendo. Es necesario que cada persona tenga que ir a Dios para que Dios le ilumine y le haga conocer la verdad, así como me la hizo conocer a mí. Entonces, yo trato, y les digo trato porque no soy perfecta, lo único que sé es que necesito a Dios para ser transformada, y necesito a Dios para entender su palabra, y necesito a Dios para predicar, y necesito a Dios para respirar, y necesito a Dios para todo. Así que si conociéramos o nos pusiéramos a estudiar verdaderamente con el propósito de entender, conocer, comprender a Dios, entonces conoceríamos su verdad. Entonces conoceríamos que lo que Él ha dejado escrito aquí es literalmente verdad, porque Dios no miente, Dios es Dios, Dios no es como nosotros. Juan 14:23, ¿ya lo leí o es el que estaba buscando? Vamos a mirar. 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál es la palabra del Señor? La Biblia. ¿Qué es guardar? Poner en práctica, obedecerla. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, que cuando nosotros obedecemos la ley de Dios, obedecemos su palabra, la Biblia completa, no lo que me gusta y lo que no me gusta, no. Para Dios es un 100%. Dios no requiere un 99.9. Dios te está pidiendo tu vida, te está pidiendo tu mente, tu corazón, te está pidiendo tu tiempo, tus tesoros, tus talentos. Dios te está pidiendo todo absolutamente. Pero será Dios quien te transforme para que para ti sea una delicia obedecerle. Porque Dios no quiere un obediente obligado. Quiere un obediente que se goce en obedecerle. Y ese gozo viene del Espíritu de Dios. Por eso les digo que lean Gálatas 5:22. Les dije en el video anterior. En Gálatas 5:22 y 23. En el 22 dice que uno de los dones del Espíritu es el gozo. Así que cuando el Espíritu Santo obra en ti, te da gozo de obedecer a Dios. No lo haces por hacer, y no lo haces porque tengo que cumplir con esto. Ya tengo que leer la Biblia. Ay, no, ahora tengo que ir a la iglesia. Eso es satánico. El Espíritu de Dios, si tú le permites que entre en ti, si tú le dices: Señor, transfórmame, necesito de ti, reconozco que soy nada y que tú eres todo en mi vida, entonces Él te dará su Espíritu, te hará comprender que necesitamos de Él para llevar a cabo y obedecer su palabra. Antes que dice aquí: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, la Biblia, la ley. Y sabían que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, la ley, la Torá quiere decir la ley. Entonces era lo único aparte que había de la Biblia. Entonces, cuando decían la Torá, estaban hablando de la ley, o sea, toda la Biblia que había en aquel tiempo. Cuando se fueron añadiendo los libros a la Biblia, sigue siendo la ley. Todo lo que está en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, sigue siendo la ley. Si lo decimos en hebreo, pues es la Torá. La Biblia es la Torá. Y ahí está incluida la ley de Dios, Éxodo 20. Así que dice el Señor aquí que si nosotros guardamos su palabra, o sea, obedecemos la Biblia, obedecemos la ley, entonces dice que Él nos amará y hará morada con nosotros. O sea, que nosotros podremos vivir en su presencia aquí en la tierra, aunque no le miremos, y sobre todo literalmente en el cielo 1000 años y después de regreso aquí en esta tierra renovada. Y será hermoso vivir en la presencia del Creador, porque en Él y de Él solamente hay cosas buenas. Eclesiastés 12:13. Este versículo lo dice más que claro, mucho más que claro. Eclesiastés, ese libro siempre me confundo y no recuerdo, ya me acordé. Acá está, sigue después de Proverbios. Pero siempre me confundo cuando busco ese libro. Fíjense lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. O sea, el fin de toda la Biblia, el fin de todo en nuestra vida, el fin de todo el discurso es este, dice el sabio Salomón.
Teme a Dios. ¿Qué quiere decir teme a Dios? Honra a Dios, obedece a Dios, reverencia a Dios, porque Él es nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro salvador. Dios es todo. El humano sin Dios es nada. Dios seguirá siendo Dios aunque nosotros no queramos obedecerle. Y cuando nosotros estamos desobedeciendo, entonces nosotros seremos destruidos por fuego, porque no queremos dejar el pecado. Y aquí dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, dice, porque esto es el todo del hombre, o sea, es nuestra única obligación. Cuando nosotros conocemos la Biblia por medio del Espíritu Santo, porque no es leer por leer, conocemos la Biblia, obedecemos la ley porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros, eso es nuestra única obligación. Dios hará el resto. Cuando nosotros obedecemos a lo que les acabo de decir, de obedecer a Dios, lo demás viene por añadidura, dice el Señor. Entonces nuestra única preocupación es agradar a Dios, aprender de Él, obedecerle, y entonces Dios nos dará todo lo que necesitamos. Lo dice Mateo 6:33. Vamos a buscarlo para leérselos. No me gusta decir nada solamente por decirlo, hay que buscarlo en la Biblia. Dice Jesucristo, escrito está. Cuando una persona está proclamando la palabra del Señor, siempre tiene que demostrar que escrito está. Y si no está escrito en la Biblia, entonces es falso, es satánico, es mentira. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, obedezcamos a Dios, busquemos a Dios, aprendamos de Él, conozcámosle, amarle, obedecerle. Y dicen, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que necesitamos, os serán añadidas. O sea, la única obligación del ser humano es obedecer a Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Dice el Señor que Él alimenta a los animales del campo, a los pájaros, pues a todo ser vivo. Es por medio del poder del Señor que todo lo que respira vive. Entonces, si nosotros buscamos la presencia del Señor, lo demás vendrá por añadidura. Es nuestra única obligación. Y si lo queremos hacer con gozo, con amor a Dios, entonces debemos de permitir que Él obre en nosotros para que así sea. Vamos a leer por último Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Fíjense que claro está aquí, no os engañéis. O sea, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. O sea, aunque tú digas, yo soy bueno y eso es lo que basta para ir al cielo, dice el Señor, a Él no lo puedes engañar. Él te está diciendo que tienes que obedecer la Biblia. Él te está diciendo que tienes que obedecer su ley. No que seamos buenas personas. Eso viene de Dios. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembras desobediencia hacia Dios, entonces cosecharás la muerte eterna. ¿Te gusta vivir engañado? Te perderás. Vivir engañado es oír la voz de Satanás. Y tú podrás decir que exagerado lo que está diciendo, o es extremista. Pero si tú no conoces a Dios, tú no me puedes decir que yo estoy mintiendo. Y como les he dicho en otras ocasiones, no me crean a mí. Yo podría estarles mintiendo. Vayan directamente a Dios, pídanle sabiduría, dice Santiago 1:5. Dice, al que le haga falta sabiduría, que se la pida, mas no dudando, porque si dudamos que de Dios viene el poder, entonces Dios no puede hacer nada tampoco por nosotros. Santiago 1:5. Así que pidamos sabiduría y entreguemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, y entonces Dios hará el resto. Así que no porque seamos buenas personas vamos a ir al cielo, porque muchas personas creen eso. Mi mamá o mi papá o mi hermano, mi hermana, mi primo, mi amigo eran buenas personas, están en el cielo, y no hay nadie en el cielo. La Biblia lo dice también. La gente cuando muere se va al polvo de la tierra y ahí está durmiendo en el polvo de la tierra, porque polvo somos y al polvo regresamos. Y entonces ahí estaremos hasta la resurrección. Si obedecimos, para la vida eterna. Si no obedecimos, ay, me suena rara la palabra.
Si obedecimos, ay, se me hace raro. Si obedecemos a Dios, entonces vida eterna. Y si no le obedecemos, seremos destruidos. Así declara es la Biblia y así de tajante. Pero Dios quiere que conozcamos su palabra, porque entonces estaremos preparados para la vida eterna. Así que, pues nada, que tengan un excelente día, buenos días y que Dios los bendiga.